también por acá a los que nos siguen a través de YouTube, Alejandra Sánchez siempre pendiente. Y vamos con nuestra siguiente entrevista, más bien iniciando con Mario Octavio Sánchez Cruz, director general de Stratea Consultores. La agenda de riesgos para nuestro país, qué bárbaro, que hay algunos datos importantes que hay que considerar. Mario, qué gusto que nos acompañe como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de año. Gusto Igualmente. saludarlo. Igualmente. Oye, pues sí, empezando año, las instituciones, los gobiernos y algunas empresas realizan una agenda de riesgos. ¿Qué es una agenda de riesgos? La agenda de riesgos es un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas, la probabilidad de ocurrencia y cómo los puede afectar ya sea a una institución del gobierno o a una empresa a lo largo del año. Y bueno, pues nosotros aquí en Stratea realizamos anualmente un ejercicio de nosotros proponer una agenda de riesgos pues con las señales que hemos recopilado a través del año, de los temas que pudieran incidir, ya sea de manera negativa o positiva, en las decisiones ya sea de gobierno o de empresas. Y bueno, este año sobre todo viene ya muy cargado muy políticamente porque hay elecciones en 6 estados Sí. y bueno, pues está cargadito. Y bueno, pues A- iniciamos, tú dices. Además de Mario Delgado ¿qué otros riesgos distingues para el gobierno de la Cuarta Transformación? Fíjate que en materia política está interesante. ¿Por qué? Porque como hay renovación de gubernatura dentro de 6 estados y algunos otros puestos populares, bueno, hemos identificado nosotros ciertas pugnas al interior de los partidos, sobre todo de Morena, del Partido del Poder, Ujú. y fracturas de corrientes de personajes que quieren alcanzar un puesto político. Ahí está el caso también de Monreal. Sí. Monreal ahí como que ya marcó una línea, tiene unas diferencias, o las cargas políticas que tienen sobre todo por parte del presidente hacia ciertas figuras o actores políticos, no solo para este año, sino para el 24. Ahí están los llamados presidenciables. Entonces, sí, este año en materia política va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a proporcionar de cierta manera un panorama de cómo se pudieran desenvolver las preferencias políticas de aquí al 24 en la carrera a la sucesión presidencial. Ok, y está el tema de las elecciones, está el tema del interior de los partidos y la consulta también supongo estará dentro de estos riesgos políticos. Sí, claro. De hecho, en este caso, en la consulta se tiene prevista para hacerse en el mes de abril. Ujú. Este puede funcionar como un termómetro electoral del panorama previo a las elecciones de mitad de año. Entonces, es de especial atención. ¿Por qué? Porque pueden ser, como les digo, un termómetro electoral y aparte puede llegar a afectar con la afinidad que tiene el presidente. Lo que estamos viendo es que a pesar de que los sistemas o los partidos políticos no tienen tanta aprobación, lo que sí tiene gran aprobación todavía es la afinidad hacia el presidente. Entonces, la carga política y el arrastre que todavía tiene la figura presidencial va a pesar mucho. Y con esta consulta popular sobre la revocación de mandato, algunos actores políticos lo pudieran ver como un termómetro de cómo se estarían manejando las cosas previo al mes de junio. Y todavía, pues para estas elecciones de los 6 estados, obviamente pues se va a dar ese peso que se ve reflejado en encuestas y demás con la figura del presidente, pese a que hay problemas tan fuertes como lo son la inseguridad, la cuestión de la salud y no se diga la economía de todos los mexicanos, ¿no? Sí, claro. A pesar de todas estas problemáticas a nivel nacional, la aprobación del presidente sigue estando muy alta. Entonces, este sí es un factor que puede, de cierta manera, apoyar a los candidatos que son emanados del partido del presidente, de Morena. En cuanto a otro tema que debemos de estar vigilando, es el involucramiento de la delincuencia organizada dentro de las campañas electorales. Porque ya lo vimos el año pasado.
Sí. fue el periodo electoral más violento que se tiene registro, no solamente por el involucramiento en cuanto a financiamiento, sino por las agresiones a candidatos, así como a actores políticos ya electos. Hay que recordar que fue de los años, de los periodos electorales más violentos, y hubo una clara intervención del crimen organizado en algunas elecciones, como se vio en el estado de Michoacán. Y Entonces, eso quedó, Mario, se notó que hubo presencia del narco en la cuestión económica y en todo lo que ocurrió, hechos lamentables con candidatos aquí en Sonora también ocurrió un lamentable suceso, pero así se quedaron, ¿no? Como que no pasó nada en el país. sí, es un tema que se debe de reforzar, pero aquí también entra otra cuestión. No solamente entra pues la voluntad, sino que también algunas instituciones o algunos organismos autónomos, como lo es el INE o ciertas los filtros que ponen los propios partidos, se han visto de cierta manera debilitados sistemáticamente. Por ejemplo, en materia de política electoral, el INE ha sido un organismo que ha sido muy golpeado en cuanto a sus finanzas y a su poder o a su capacidad operativa por el gobierno federal, ya sea por reducciones o porque se le cargue la mano. Por ejemplo, tienen que realizar la consulta popular y en junio tienen que volver a hacer otra vez toda la operatoria para hacer elecciones. Entonces, eso he visto con la reducción del presupuesto, que se afecte la operatividad, pero también los propios partidos deben tener en cuenta, deben de poner ciertos filtros en cuanto a quienes proponen para puestos de elección popular, en cuanto a vinculaciones, en cuanto a nexos, y sobre todo poner especial atención en la fiscalización de los recursos, quiénes están aportando hacia las campañas electorales y de qué manera se está utilizando este dinero. Oye, Mario, ustedes como Stratia Consultores realizan este tipo de ejercicios, ¿no? Y lo ¿Sí? ponen a disposición del sector público o el gobierno hace sus propias agendas de riesgo y saber si en base a lo que ustedes hagan o lo que haga el propio gobierno, si tú distingues ya algún tipo de políticas, programas o acciones que estén haciendo desde el gobierno de la Cuarta Transformación y los gobiernos estatales también para tratar de mitigar los riesgos y que esto no afecte aún más pues el ritmo de vida de la ciudadanía en México. Sí, bueno, cada estado debe hacer su propia agenda de riesgos aterrizados a los riesgos y amenazas que tienen ellos identificados de manera local. Nosotros lo hacemos a nivel nacional y también lo podemos hacer aterrizados a empresas que conforme a sus intereses y sus áreas de competencia. Eh, por ejemplo, lo que estamos viendo es que, como sucedió el año pasado, por ejemplo, en el tema de la vacunación, que previo a las elecciones se incremente el programa o el avance de la aplicación de la vacuna que pudiera darse con fines electorales. Lo vimos el año pasado que posterior a las elecciones el ritmo de la vacunación decreció. Entonces podemos ver que ciertos programas o ciertas acciones podrían tener un tinte electoral. Entonces, ese tipo de cuestiones deben de estar bajo la lupa pública para evitar que se haga mal uso de los recursos públicos. No, y porque al final también pudiera haber represalias. ¿En qué sentido? Pues que si no gana el partido oficial, pues todavía ser más marcada ese decremento en el número de vacunas disponibles para alguna entidad o alguna región, ¿no? Sí, claro. Digo, son varios factores que debemos de analizarlos, no solamente lo debemos de analizar desde una misma línea, sino que lo debemos de ver desde una perspectiva multifactorial y multicasual. Hay varios factores que a lo mejor en una primera instancia no se tiene identificado que sean un riesgo, pero si lo podemos ver con un análisis, podemos ver que trae riesgos asociados, y con la idea de la utilización de las agendas de riesgos es identificar estos riesgos. ¿Para qué? Para contenerlos en la manera que se pueda evitarlos o eliminarlos, y si hay algún ambiente o algo de incertidumbre, reducirlos o aprovechar algunas oportunidades que estos mismos ambientes cambiantes y dinámicos puedan presentar. Y bueno, ahorita mencionabas el incremento del protagonismo político, eso que diariamente se hace a través de las mañaneras y a través
de ciertas acciones como esto de lo de la revocación de mandato y todas estas cosas, pues yo creo que al final de cuentas son actos de propaganda electoral, ¿no? Sí, claro, son actos que pues prácticamente es un proselitismo, pero entran dentro de ese limbo donde todavía está permitido. Pero digo, se puede ver con lo que ha pasado con la jefa de gobierno, que el presidente de la República prácticamente la ha placeado por todo el país, o a lo mejor el canciller, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que también ha estado ahí como que pugnando por entrar como candidato dentro del top of mind para las elecciones del 24. Y a Y todos, hay Mario, otro, a todos les ha dado así un trato más o menos considerable, pero yo considero que un poco más a Claudia, ¿no? sí se ha visto un poco más cargado, pero Quizá por por ejemplo, ser mujer, ¿no? También, porque él como que con las mujeres tiene cierto trato especial. sí, claro, y no solamente eso, se puede dar cuenta que las personas o los actores que son más afines de él son hacia él y sus políticas son los a quienes más ha apoyado. Pero previo también, durante este año podemos ver nuevos protagonismos o nuevos movimientos políticos. Conforme se vean los resultados de las elecciones, se pueden quitar o dar más apoyos a ciertos estados o ciertos actores políticos, o incluso pueden salir a la luz nuevos nombres que no se tenían Sí. ahorita en el radar. Los tapados, De los cara. famosos tapados, ¿no? Que Sí, que posterior a las elecciones podría estar, empezar a sonar. También hay que tomar en cuenta que ahorita tenemos una oposición política un poco debilitada, entonces podemos ver, o bueno, se puede esperar que conforme a los resultados de las elecciones de mitad de año, poder ver cómo se va a conformar la oposición política, ya sea a través de alianzas o ya sea a través de un partido que represente una oposición hacia ahorita el partido oficial. Oye Mario, a nosotros cuando hablamos temas interesantes como este nos gusta tratar de aterrizarlos un poquito en nuestra vida cotidiana, en nuestros círculos, en nuestros hogares. ¿Cómo podemos también desde el hogar hacer una agenda de riesgo que nos lleve a tomar las decisiones correctas para pues guiar el rumbo de nuestras familias, sobre todo a los que son jefes de familia? Sí, claro, no, lo podemos aterrizar en todos los niveles. Por ejemplo, a nivel familiar o a nivel de nuestra persona, lo que podemos hacer y el tema que más nos podría afectar es cómo se está desenvolviendo la economía. Claro. Entonces, lo que podemos hacer es mantenernos siempre informados, ver los temas, sobre todo lo que nos afectaría a nosotros como familia o como personas, es el tema de la inflación, de la canasta básica, del aumento de los precios, y con base a esto ver cómo se está comportando la economía y también cómo nos puede afectar a nosotros en nuestro bolsillo. Porque sabemos que ya, ahorita estamos en invierno, pero en verano a lo mejor el problema va a ser con el cambio climático. Los climas tienden a ser más extremos. Entonces puede haber un problema en cuanto a desabasto de agua, puede haber un problema en cuanto a agricultura, a ganadería, y que puede reflejar esto un aumento de los precios en la canasta básica. Pero lo que nos podemos aprovechar nosotros es prepararnos para estos tiempos un poco más difíciles, o en cuestiones de inversiones ver hacia dónde se están moviendo las tendencias de inversiones y aprovechar este ambiente incierto y volátil para sacar un provecho para nosotros. así es. Mario, pues muy interesante el tema, pero pues nos va a quedar pendiente platicar sobre salud, economía y seguridad, que también son temas importantes. Seguramente tendremos tiempo en otra ocasión de hablar de estas agenda de riesgo que ustedes realizaron. Por supuesto, cuando gusten, estamos a la orden.